I just heard knocking from the closet. En el año 2022, después de que su abuela muriera, Jacob heredó una casa vieja a las afueras de la ciudad. La casa era muy vieja, dicen que del siglo XV, y a pesar de que llevaba muchísimo tiempo abandonada, al hacer el primer recorrido, se notaba limpia, algo que era extraño. Pero honestamente, a Jacob no le importó demasiado eso. Llevaba bastante tiempo pagando renta, y por primera vez sentía que tenía algo suyo. De hecho, al principio estaba muy emocionado. Empezó a grabar videos mientras limpiaba porque quería documentar cómo iba arreglando la casa poco a poco. Y fue durante una de esas limpiezas cuando encontró un muñeco llamado Jeffrey. Sabía su nombre porque según su familia llevaba generaciones dentro de la casa. Nadie sabía exactamente de dónde había salido, solo que siempre había estado ahí. Y aunque el muñeco sí daba bastante miedo, Jacob realmente no parecía tomárselo muy en serio. Incluso hacía bromas con eso. En algunos videos hasta se burla diciendo que Jeffrey parece estar observándolo, pero claramente lo decía jugando. Hasta lo puso frente a su cama para que vigilara durante la noche. Los primeros días en la casa fueron normales. Jacob limpiaba durante el día y poco a poco iba arreglando habitaciones para poder vivir ahí cómodamente. Incluso llegó a decir que la casa era tan grande que todavía había cuartos que ni siquiera había revisado completos. Después de eso comenzaron los ruidos. Al principio eran pequeños golpes, pasos en otra habitación, las puertas crujían, cosas que él mismo intentaba justificar pensando que la casa simplemente era demasiado vieja. Hasta que una noche, los golpes lo despertaron. I just heard knocking from the closet. ¿Notaste algo extraño? Varias personas empezaron a decirle que mirara al muñeco, porque mientras Jacobo salía de la habitación, Jeffrey parecía mover la cabeza. Al principio, Jacob creyó que la gente estaba exagerando, pero cuando volvió a revisar el video, se dio cuenta de algo muy extraño. Justo cuando él sale del cuarto, Jeffrey parecía estar viendo hacia la cama, pero cuando regresa segundos después, la cabeza estaba girada hacia la puerta. Después de eso, Jacob decidió mover al muñeco hacia otra habitación. Dijo que probablemente su mente ya le estaba jugando mal y que prefería dejar de verlo todos los días. Durante varias semanas no volvió a subir nada. Tiempo después publicó un video corto donde explicaba que había seguido limpiando la casa. Había hecho algunas remodelaciones y que poco a poco intentaba volver a la normalidad. Y aunque en ese video parecía más tranquilo, había algo extraño. Cada vez que alguien mencionaba los ruidos o preguntaba por Jeffrey, Jacob simplemente ignoraba el tema. Nunca volvió a bromear sobre eso. Y honestamente, eso fue lo que más inquietó a todos. Porque al principio parecía alguien divirtiéndose con la situación. E incluso hacía chistes sobre el muñeco y los sonidos de la casa. Pero después de cierto punto, ni siquiera podía mencionarlo. Y eso hizo que mucha gente pensara que las cosas en realidad nunca dejaron de pasar. Simplemente él dejó de hablar de ellas.
hasta que los golpes regresaron. I just heard banging. Jacob, después de eso, llevó a Jeffrey al sótano y puso una cámara justo al frente de él. Esa misma noche, regresó a su antiguo departamento e intentó reconstruir su vida lejos de aquella casa. Sin embargo, nunca logró desprenderse por completo de lo que había ocurrido ahí. Cada cierto tiempo, volvía a la propiedad para revisar la cámara que había dejado grabando en el sótano. Cambiaba las tarjetas de memoria, comprobaba que el equipo siguiera funcionando y se marchaba, sin permanecer más tiempo del necesario. Con el paso de los meses, comenzó a acumular una cantidad absurda de grabaciones. Horas y horas de metraje registrando un sótano aparentemente vacío. Según Jacob, nunca tuvo el valor de revisar aquel material completo, debido a que cuando llegaba a cambiar la cámara, a veces la encontraba en una posición diferente. Algunas grabaciones las detenía después de algunos minutos, otras prefería ni siquiera reproducirlas. Con el tiempo, los archivos comenzaron a acumularse sin que él supiera exactamente qué contenían. Mientras tanto, los problemas relacionados con la propiedad continuaron, crecieron hasta desembocar en un proceso legal que terminó de la peor manera posible para él. Jacob perdió la casa. Y cuando eso ocurrió, también perdió cualquier posibilidad de volver a ver a Jeffrey. Por primera vez desde que había encontrado el muñeco, quedó completamente separado de él. Los años pasaron, la casa ya no le pertenecía, Jeffrey quedó atrás, y las grabaciones realizadas en aquel sótano permanecieron guardadas, como una colección de recuerdos que Jacob prefería no volver a enfrentar. Hasta que tomó una decisión diferente. Seleccionó algunos fragmentos de aquel archivo y los publicó en internet. Los videos que estás a punto de ver forman parte de ese material.
Quizá todo eso tenga una explicación. O quizá exista algún detalle que Jacob pasó por alto y que nosotros todavía no hemos encontrado. Pero hay algo difícil de ignorar. Las últimas imágenes conocidas de Jeffrey fueron registradas poco antes de que Jacob perdiera la casa. Después de eso, nadie volvió a documentar lo que ocurrió en el sótano. La propiedad cambió de manos, las cámaras desaparecieron y el muñeco quedó atrás. Si algo seguía ocurriendo allí, simplemente dejó de ser registrado. Por ahora. Si has vivido algo que no puedes explicar, si tienes fotografías, videos, grabaciones o una historia que todavía buscas comprender, puedes enviarla para su revisión. No todos los relatos terminan formando parte del códice. Cada caso es analizado y contrastado antes de ser registrado. Pero algunas de las investigaciones más inquietantes comenzaron exactamente así, con una experiencia que alguien decidió compartir. Si crees que tu caso merece ser documentado, encontrarás los medios de contacto en la descripción.